al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España, este vídeo dedicado a las disoluciones, en concreto a la forma de expresar la concentración de una disolución en tanto por ciento en masa. Vamos a trabajar ejemplos reales, en este caso de un jarabe, y vamos a ver su concentración en tanto por ciento en masa, y también vamos a aprender a calcular cuántos gramos de jarabe hay en un frasco si nos dan el volumen. Un vídeo muy completo, muy interesante, que te invito a que veas, y vamos a terminar con un resumen final sobre las disoluciones que te va a encantar. Así que te doy la bienvenida a este vídeo, y además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. Definimos disolución como mezcla homogénea de dos o más componentes que aparecen en proporciones variables y en la que a simple vista no se pueden diferenciar esos componentes precisamente por eso, porque están mezclados de una manera uniforme. Tal es el caso cuando vemos un jarabe, como es este caso, en el que tienen determinados componentes, uno mayoritario que puede ser el agua, y luego un principio activo que es el que realmente luego hace el efecto y nos curaría, digamos. Bueno, pues el componente mayoritario podría ser, en este caso, el agua, y sería el disolvente, porque está en mayor proporción. Ese principio activo que se ve en este ejercicio, en el que un jarabe para la tos, pues ese principio activo, que es el que cura, pues se le llama soluto. Y a la mezcla de todo es la disolución. Por eso es muy interesante entender todo esto de las disoluciones, porque nos valen para aplicarlos a casos reales. Bueno, cuando una disolución tiene poca cantidad de soluto, como en este caso hablábamos del principio activo que lleva un jarabe, si lleva poquito, algunos jarabes vienen para añadir agua y mover, pues ahí somos nosotros los que hacemos la disolución. Si trae poquita cantidad, es decir, vemos un frasco que nos le dan con un poquito abajo de jarabe de principio activo y luego recomiendan añadir agua, pues esa pequeña parte, si es poca, se le llama que la disolución sería diluida. Si tiene más cantidad de soluto, sería concentrada. Y cuando ya tiene la máxima cantidad que admite, pues se llama saturada. Para expresar la cantidad de soluto que hay en una determinada disolución está la concentración de la disolución, que por tanto es la proporción de soluto que hay en una determinada disolución, y se puede expresar de varias formas. Se puede expresar en gramos por litro, si tenemos la cantidad de soluto en gramos y la de disolución en litros. Se puede expresar en tanto por ciento en volumen, si ambas cantidades nos la dan en unidades de volumen. También se puede expresar, como en este caso, en tanto por ciento en masa. Esta fórmula del tanto por ciento en masa nos vamos a encontrar en masa de soluto, que vendrá en unidades de masa, kilogramos, gramos, y masa de disolución, es decir, del total de la disolución sumando disolvente más el soluto. Tendríamos para aplicar esta y por 100. Y para aplicar esta fórmula vamos a utilizar siempre la masa de soluto, la vamos a poner en gramos, y la masa de la disolución también la vamos a poner en gramos. Además, las disoluciones se pueden presentar en varios estados, en estado líquido, sólido y gaseoso. De eso va a depender el estado de la fase principal. Por ejemplo, en este caso del jarabe, vemos que el jarabe es un líquido porque si el disolvente fuese el agua, pues es el disolvente el componente mayoritario, y eso es lo que determina el estado de la disolución. Bueno, vamos a ver ya entonces este ejercicio para que con ejemplos de la vida real entendamos lo que significa el tanto por ciento en masa. Y dice, un jarabe para la tos se vende en frascos de 125 mililitros, con una densidad de 1,48 gramos por mililitro. ¿Cuántos gramos de jarabe hay en el frasco? Bueno, evidentemente, lo primero, no vamos a aplicar esta fórmula porque todavía solamente estamos hablando que nos dan la densidad, y por medio de esta densidad y el volumen que tenía ese frasco de jarabe, nos piden la masa. ¿Cómo se calcula la masa? Bueno, pues para eso vamos a aplicar la fórmula de la densidad, que la densidad, su fórmula es igual a masa partido por volumen.
También la podéis recordar fácilmente si hacéis este triangulito que os viene muy bien y ponemos que aquí la D, aquí la masa y aquí el volumen, de manera que si lo que vamos a despejar es la densidad, vemos que es masa entre volumen. Con esa fórmula vamos a poder trabajar este ejercicio, porque lo que nos piden son los gramos de jarabe que hay en el frasco. ¿Qué datos tenemos para este primer apartado? Pues vamos a saber la densidad, lo vamos a colocar aquí. Tenemos que la densidad es de 1,48 gramos partido mililitro. Y también, ¿qué otro dato, que es este? ¿Y qué otro dato nos dan? Pues que el frasco de jarabe tiene 125 mililitros. 125 mililitros son unidades de volumen. Luego nos van a dar el volumen. El volumen, que en este caso va a ser 125 mililitros. Para poder operar y aplicar esta fórmula debemos tener las mismas unidades. La densidad me la dan en gramos por mililitro y el volumen me lo dan en mililitros, luego sí que puedo aplicar la fórmula. Ahora, para escribir directamente lo que nos piden, que es cuántos gramos de jarabe, ¿qué nos van a pedir? Pues nos van a pedir la masa. Masa del jarabe dándonos el volumen. Nos piden los gramos, luego nos van a pedir la masa. Con lo cual, podemos calcular la masa si tapando la masa nos queda densidad por volumen. Luego la fórmula de la masa sería igual a la densidad por el volumen. ¿Tenemos la densidad? Pues sí, porque es 1,48. Así que vamos a poner 1,48 gramos partido mililitro. ¿Tenemos el volumen? Pues también, porque tenemos aquí que son 125 mililitros. Pues eso nos va a dar 185 gramos de jarabe que tendríamos. Ya sabríamos la masa del jarabe, que serían 185 gramos, puesto que mililitros se irían con mililitros y nos daría ya el resultado la masa en gramos. Dato que vamos a tener añadido al enunciado del ejercicio, pues va a ser que tenemos la masa del jarabe. ¿Qué es eso? Pues la masa de la disolución, mezclando ya el principio activo más el disolvente, que por ejemplo podría ser el agua. Tenemos la masa del jarabe, que serían 185 gramos. Luego con esto ya vamos a borrar ahí y vamos a pasar a hacer el segundo apartado. Resolvemos ahora el segundo apartado, que dice: un jarabe posee un 14% en masa de principio activo. Si nos tomamos 3 cucharadas de 10 gramos, ¿cuántos gramos de principio activo nos tomamos? Vamos a ver, anteriormente habíamos calculado en el apartado anterior la masa del jarabe, de todo el frasco de jarabe. Pero ahora ya solamente nos hablan de 3 cucharadas de 10 gramos en este apartado. Esto otro lo vamos a dejar para un apartado final, que ahora lo vamos a trabajar para terminar el vídeo. Bueno, pues vemos que nos dice que un 14% en masa, es decir, nos da el tanto por ciento en masa de ese principio activo en el jarabe, que sería un 14%. Además, vamos a tener 3 cucharadas de 10 gramos, eso va a ser 3 cucharadas de disolución, que cada una va a tener un peso de 10 gramos. Luego nos van a dar la disolución, que son 3 cucharadas por 10 gramos. Luego van a ser 30 gramos. ¿Y ahora qué nos pide? Pues nos dice cuántos gramos de principio activo tomamos. ¿Eso qué va a ser? Pues nos van a pedir la masa del soluto, que es el principio activo. Entonces, masa del soluto es lo que tenemos que calcular ahora, sabiendo que disolución, que era el jarabe, hemos dicho, el total del jarabe. Entonces, tomamos nota de la fórmula, que sería esta: tanto por ciento en masa sería igual a masa del soluto partido por la masa de la disolución y por 100. Y vamos a sustituir los datos. Tenemos aquí el tanto por ciento en masa, que ya lo sabemos que es 14, que sería igual a la masa del soluto, que es la que tenemos que calcular, dividido entre la masa de la disolución, que son 30 gramos, porque nos tomábamos 3 cucharadas, entonces vamos a ver cuánto nos hemos tomado en total, sería 30 gramos,
y por 100. Luego si despejamos la masa de soluto, sería igual a 14 por 30, que este 30 que está dividiendo pasa multiplicando, y dividido entre 100. Esta operación daría 4,2 gramos de principio activo que nos tomaríamos si se toman 3 cucharadas de jarabe. Recordad que el tanto por ciento en masa nos indica los gramos, en este caso de principio activo, que se tomaban por cada 100 gramos de jarabe o de disolución. Ahora, como tercer apartado de este ejercicio, y para que lo resolváis vosotros, intentéis resolverlo y a continuación ya explicamos la solución, podéis pausar un momentito el vídeo, dice ¿cuántos gramos de principio activo habría en el frasco de jarabe? Tenemos como dato que la concentración en masa, según venía en el apartado anterior, era del 14%, y los gramos de jarabe que había en el frasco, que los habíamos calculado al principio, eran 185. Luego ahora solamente tenéis que calcular la masa del soluto con estos datos. Si aplicamos la fórmula sería tanto por ciento en masa sería igual a la masa del soluto partido la masa de la disolución y por 100. Así que sustituimos los datos, que serían el tanto por ciento en masa, que ya lo tenemos, que sería 14, sería igual a la masa del soluto, que es la que tenemos que calcular, que es la masa del principio activo, partido por la masa de la disolución, que eran 185 gramos en el frasco, y por 100. Y si ahora despejamos la masa del soluto, pues sería masa del soluto sería igual a 14, que serían lo que tenemos en este primer miembro, multiplicando por 185 y partido por el 100, que está multiplicando y pasa dividiendo. El resultado de esta operación sería 25,9 gramos de principio activo del soluto que tendría el frasco completo de jarabe. Bueno, ahora terminamos con un breve resumen sobre las disoluciones y la forma de expresar la concentración en una disolución. Resumen sobre las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables, en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución. Puede presentarse en 3 estados: sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos 2 sustancias: disolvente, al que se le añade uno o varios solutos, y cuando agitamos y mezclamos bien se obtiene la disolución. Definimos los componentes de una disolución. Llamamos disolvente o solvente al componente en mayor proporción en el que se disuelve el soluto para formar la disolución, y suele haber solo uno. El soluto es el componente en menor proporción y puede haber uno o varios. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Hablaremos de una disolución diluida cuando tenga baja concentración de soluto. Será concentrada cuando tenga alta concentración de soluto. Saturada si tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura. Y sobresaturada si ha sobrepasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen 2 componentes, un disolvente y un soluto. Ternarias cuando tengan 3 componentes, un disolvente y 2 solutos. Cuaternarias si tienen 4 componentes, es decir, un disolvente más 3 solutos. Y multicomponentes cuando tengan 5 o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa.
porcentaje en volumen, tanto por ciento en volumen, concentración en masa en gramos por litro, molaridad o concentración molar y molalidad o concentración molar. Formulario para calcular la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa, que será masa de soluto partido por masa de disolución, ambas en gramos. Porcentaje en volumen, que será volumen de soluto en mililitros y volumen de disolución en mililitros. Y concentración en masa en gramos por litro, que será masa de soluto partido por volumen de disolución. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares, los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas, hablaremos de sus características, componentes y tipos y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Aquí llevo este vídeo. Si te ha gustado, pues por ahí debajo me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por haber visto el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.